Muy buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidos a una nueva temporada 2023. Estamos en el año 2023 y afortunadamente tenemos el privilegio de estar otra vez aquí en esta tertulia botera hablando de botes. Queremos agradecer enormemente a la Orden del Cachorro Canario porque el año pasado nos acogió en 12 ocasiones. Lo que iba a empezar siendo pues una tertulia informal, algo para casi en petit comité, se ha convertido en algo francamente maravilloso, donde la gente comenta, habla, visualiza y además una gran oportunidad sobre todo para aprender, para escuchar a la gente que sabe y para, a fin de cuentas, como dicen los verbos estatutarios de esta casa, rescatar, vivir, transmitir y defender los valores de nuestro acervo, del acervo cultural canario. Y sin duda alguna la vela latina, ese deporte tan nuestro, tan de nuestra maravillosa ciudad, tan plástico, merece ser vivido, ser transmitido, ser defendido y por supuesto ser rescatado. Así que muchas gracias a la Orden del Cachorro y por supuesto muchas gracias a Nube de Or, Producciones Nube de Or del maestro Ravelo, gracias a la cual le llegan a ustedes los vídeos por YouTube, en el YouTube de la Orden del Cachorro Canario, que los programas se graban los viernes, cada 15 días o cada 14 días, cada 2 semanas, y ustedes podrán encontrarlo los miércoles siguientes a los viernes en que se graban estos programas. Dicho esto, vamos a comenzar con, en primer lugar, dando unas condolencias porque ha fallecido en el barrio Manero de San Cristóbal Carmen Artiles Farías, Carmen La Morena. Su familia es botera y desde aquí queremos trasladarle nuestro sentido pésame por el fallecimiento a toda la familia. En primer lugar, vamos a empezar con noticias de la vela latina canaria. Tenemos una noticia que parece ser, o al menos desde mi punto de vista, es realmente maravillosa, y es que la Federación de Vela Latina Canaria se adhiere al plan corresponsable del Ministerio de Igualdad y la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, en el que, a fin de cuentas, los niños y niñas de 7 a 16 años van a tener la oportunidad de estar en un espacio siendo cuidados, siendo tutelados y con actividades para que sus padres puedan desarrollar la actividad de Vela Latina Canaria. Es realmente una idea que no sé si no os había ocurrido antes, pero en estos tiempos que corren, en donde la conciliación familiar es importante, los niños y niñas podrán estar disfrutando entre ellos y sus padres podrán disfrutar y desarrollar la Vela Latina Canaria. En segundo lugar, la nueva Junta Directiva de la Federación de Vela Latina Canaria hace unos 5 días toma su primera toma de contacto, valga la redundancia, y donde se habla del periodo de inscripción de los botes, el calendario, el sistema de competición y otros asuntos relacionados con el comité de regata. Es decir, en este año 2023 parece que ya la cosa empieza y empezará rápido. O sea que dentro de poco ya podremos conocer información tan importante como precisamente ese calendario, el cual todos esperamos para ver exactamente cómo van a caer las fechas este año. Esperamos que en un plazo no más tardío de 1 a 2 meses. Y por último, en cuanto a noticias boteras, tenemos que el Rocanublo sale el 18 de febrero, que es una excelente noticia. Nos adelantamos un poquito a lo habitual y estaremos en el agua el 18 de febrero. Tenemos la maravillosa noticia de que la segunda juventud en el muelle deportivo está trabajando intensamente en el Porteño y ha terminado de pintarlo. O sea que uno de los botes decanos ya se encuentra casi listo para salir, como es el caso del Minerva, que a falta de una pintada también está casi listo. Y sí me gustaría aquí dar las felicitaciones o nombrar por lo menos la labor de una persona importante en el bote que muchas veces se nos olvida dar las gracias, que es el caso de Almudena. Almudena, hija de Juan Lafiera, que se encuentra trabajando en su bote en el Minerva día sí y día también, junto con otras personas que están también trabajando en el Minerva, pero es de agradecer y de alabar. También sabemos que el pueblo guanche ha dicho que en menos de un mes ya estará en el agua en su pretemporada. El pueblo guanche también a hacer una mención especial a su presidente, a Pedro Mesa, que tiene el bote como una patena. Está maravillosamente preparado, está todo listo para que corra por el agua. Y finalmente decir que
el Arenales sale este año, el Unión Arenales, y que próximamente vamos a tener la suerte de que aquí se encuentre Javi Barreto hablando de su proyecto, del proyecto Unión Arenales. Muy buenas tardes, Juanín Cabrera. Buenas tardes. Repetimos temporada, bueno, recuperamos la temporada 2023, es decir, estos programas, estas tertulias, y esperamos que con muchas sorpresas y con programas más intensos cada vez que vamos a elaborar para que toda la afición botera pueda disfrutar de este espacio, de esta tertulia. ¿Cómo se presenta esta nueva temporada, no solamente de botes, sino de hablando de botes? ¿Cómo lo ves? Yo por mi parte creo que tan sencillo como hablar de bote, de lo que se vaya sucediendo pues, en la actualidad y de lo que se tercie en el pasado, ¿no? Si hay que hablar algo del futuro, pues también. Hablaremos. De hecho, una de las cuestiones que vamos a tratar en este año, vamos a hacer un análisis siempre que sea posible a través también de la temporada anterior y todos los vídeos que podamos conseguir de esta temporada, de diferentes maniobras. Es uno de esos proyectos que tenemos pendientes. Y hoy vamos a tener la suerte de contar con varios invitados, pero con uno de ellos, y que va a servir, en cierta manera, como entremés, como punto de partida a lo que será un proyecto de futuro en estas tertulias, que son las mesas de la historia de Vera Latina. Un proyecto futuro de este programa, de esta tertulia. Bueno, a mí es algo que me apasiona mucho y que creo que ha estado abandonado en general. Y sí, en verdad siempre lo hemos tenido en cuenta, incluso habíamos hablado con Daniel y con Moisés de hacer el primer toque que demos con el tema de la historia, hacerlo de 2 veces, ¿no? En 2 tertulias y, digamos, poder debatir punto por punto y darle la importancia que tiene, pues lo que es conservar la memoria de lo que es los botes de Vera Latina, ¿no? Esa no es otra cosa. Historia de la Vera Latina, futuras mesas de la historia. Y antes de presentarles a nuestro primer invitado, sí tengo que excusar a la presencia de Marcos Cabrera, el presidente del Disa Roque Nublo, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que por razones ineludibles no puede estar hoy con nosotros, pero nos envía todo su ánimo y estará aquí en la próxima ocasión. Les quiero presentar a un señor que yo considero que es un amigo, y él se llama Moisés Morán Vega. Es licenciado en Educación Física por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y es doctor por la misma universidad. Y en el año 2005 él presenta una tesis doctoral, la defiende, titulada Análisis praxeológico de la situación motriz en competición de los botes de Vera Latina en Las Palmas de Gran Canaria, bajo la dirección de los doctores José Hernández Moreno y Gonzalo Marrero Rodríguez, si no me falla las letras que he puesto aquí. Moisés, aparte de ser un minervista de pro, también es escritor, y aquí les voy a presentar uno de sus libros, que ha escrito también otros libros en otras temáticas literarias, y aquí tenemos Evolución histórica y deportiva de los botes de Vera Latina en Las Palmas de Gran Canaria en el periodo 1876 a 1962. Muy buenas tardes, Moisés. Buenas tardes. Estuvimos en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el Diploma de Estudios Canarios la semana pasada con una ponencia similar y fue todo un éxito. Una buena experiencia hablar de Vera Latina a la gente, a nuestro público en general, en este caso a la segunda juventud. Sí, fue una experiencia que me gustó mucho porque era un público al que no estoy acostumbrado a hablar, gente ya con cierta edad, pero después te sorprende porque conocían algunos muy bien el deporte, ¿no? A la Vera Latina. Y fue una experiencia interesante, muy, muy interesante, me gustó mucho, y ya le dije al Vicerrector José Miala. O sea, a Josemi que volviera a repetirlo, y también lo animé a que en mayo o antes de mayo llevara a una parte del alumnado, que son mayores de 50 y pico años, a conocer el deporte, ¿no? Sí, el futuro
se presenta prometedor con muchas actividades y sería maravilloso también que no solamente los jóvenes, sino también gente con una cierta edad, de 50, 60 años, todavía se puede montar, como habíamos dicho, en un bote escuela y tenga la oportunidad de montarse al final en hacer su deporte. Hay gente que es aficionada, que lo ve por la avenida marítima, pero ¿por qué no montarse en un botito escuela que digamos, no tiene esa dureza que tiene el bote? Yo creo que sí, yo creo que un bote escuela, si no hace mucho viento, yo creo que se puede pasar una jornada interesante. Al final, actividades para que la gente vaya a ver nuestro deporte, Totalmente. vaya a disfrutarlo. Sin más, quiero dejarles con su ponencia, que él presentará el título. Vamos a escucharla, vamos a disfrutar de unas maravillosas fotos, de un maravilloso contenido y luego tendremos tertulia. Muchas gracias, Moisés, por estar aquí y seas muy bienvenido. Yo me voy a levantar primero. Prefiero estar de pie que estar sentado. No voy a cantar, Bueno, lo primero que quería decir, aunque esto ya se lo he manifestado personalmente a todos los miembros del Roque Nublo, que a mí me parece esta iniciativa, una iniciativa muy acertada y que la sigan manteniendo en el tiempo me parece todavía más acertado y que la hayan vuelto a repetir este año me parece todavía mucho más acertado y yo creo que algunos deberían de tomar nota y copiar o participar en estas tertulias que al fin y al cabo, como dice Juanín, hablar de botes es lo que nos gusta a nosotros y porque nos gusta y disfrutamos. Y de aquí, muchas gracias por la invitación al Roque Nublo y espero que la ponencia o la conferencia les parezca interesante. Bueno, yo les voy a hablar de una ponencia que se basa básicamente en mis investigaciones primero de mi tesis doctoral, en la parte histórica, y luego en el libro que antes les habló Azofra, que viene a hablar del origen y evolución de la vela latina canaria, ¿no? Yo voy a hablar de 4 etapas, y esta etapa, la primera es de 1876 a 1908, es el origen y desarrollo de la competición de los botes de vela latina canaria. Después, la segunda, desde 1909 a 1932, el Club Náutico y la Primera Guerra Mundial. Después, la tercera etapa, 1933-1945, la Sociedad de Regatas Gemón y la transformación de la vela latina canaria. Y la última etapa, la cuarta etapa, 1946-1962, del desconcierto al resurgimiento de los botes de vela latina. Pues bueno, en esta primera etapa voy a hablar de las razones por las que yo creo que este deporte se originó. Porque si nos ponemos si nos situamos en la mitad, en el siglo XIX, la mitad del siglo XIX y intentamos hacer una fotografía de aquella época, tenemos al Muelle de Las Palmas, el único que había, y a la Bahía de Las Palmas. Y en esa fotografía, el único muelle que había para poder atracar y desembarcar, pasajeros, mercancías, era ese muelle. Pero ese muelle era cortito, no tenía mucha... era muy corto. Y además, si había mares, en esa zona siempre hay mares, cuando levantaban la bandera negra y ahí no se prohibía atracar. Y entonces, ¿qué hacían los barcos que venían? Pues fondeaban en la bahía, que la bahía de Las Palmas es una de las mejores bahías del mundo, porque está refugiada por la isleta, y de hecho el puerto se hizo ahí por algo, ¿no? Pues el origen de este deporte es un origen deportivo, laboral, porque surge a partir de la actividad portuaria, de los botes
de los botes de vela latina que se dedicaban al transporte de los botes de turno, que se dedicaban al transporte de pasajeros y de mercancías. Otra de las razones, ya lo dije antes, fue la mala ubicación del muelle de Las Palmas, porque había épocas que no podían atracar. Después, otra de las razones era también la inexistencia de una carretera en condiciones que conectara lo que era la bahía de la isleta con la ciudad de Las Palmas. Y después también las características particulares del desarrollo portuario, porque el puerto de Las Palmas, desde que empezó a hacerse todos los puertos, lo que es la actividad portuaria es que, si ustedes se fijan en las estadísticas, crece así, o sea, casi en vertical, porque se generó mucha actividad portuaria. Después, otras características del origen es la idoneidad de la navegación a vela latina porque permitía navegar en todos los rumbos, aunque nosotros siempre hemos navegado en ceñida, pero en aquella época un bote era un bote, no es el bote de ahora, era un bote más para trabajar y navegaba en todos los rumbos, podía ir en popa, en popada, etcétera, ¿no? Después también otra característica era que esta sociedad, la sociedad de Las Palmas de Gran Canaria, era una sociedad que era muy pobre, era muy precaria, porque todavía seguíamos no con el sistema colonial, pero casi, porque solamente se dependía de la pesca, de la agricultura. La agricultura era una agricultura de subsistencia y era una economía muy de subsistencia. Y después un tema importantísimo fue la liberación del servicio de carga y descarga de mercancías y pasajeros, que acabó con el gremio del sector, porque todo el transporte de mercancías y de pasajeros estaba en manos de un gremio. Pero en las Islas Canarias, La Palma, Gran Canaria y Tenerife pertenecían a Castilla. El resto de las islas eran de realengo, eran digamos, de unos señores, ¿no? que allí gobernaban y tenían sus propias leyes, ¿no? Pero el Reino de Castilla, mediante un decreto, coge y, digamos, libera ese servicio. Así que cualquier persona que tuviese un bote podía hacer ese servicio. Y ahí empieza, digamos, la competición, ¿no? A ver, entre comillas, porque cuando entraba cuando entraba un barco por la bahía, se hacía sonar una campana. Al principio estaba en la zona del Batán, sí, en la zona del Batán, y después en la isleta. Y lo curioso de este detalle era que cuando un barco fondeaba, el capitán que llegaba a hablar, o sea, el bote que llegaba en primer lugar a hablar con el capitán era el que se llevaba, digamos, el negocio, el llevar los pasajeros a tierra, llevar la aguada, la mercancía, etcétera, ¿no? Y ahí estuvo digamos, el origen de la competición, porque cuando, en mi opinión, cuando estaban los botes querían llegar el primero. Y claro, y si querían llegar el primero tenían que tener los botes bien preparados. Porque claro, si tu bote es un carro, no va a llegar nunca. Entonces se preparaban para llegar. Y ahí empezó, digamos, el pique profesional, ¿no? Yo en mi tesis doctoral, una de las cosas que yo empiezo a comprobar es que empiezo a encontrarme fechas que son distintas a la que venía oyendo desde hace un montón de tiempo, ¿no? Porque aquí a todo el mundo le suena la fecha del 24 de julio de 1904, ¿no? A todo el mundo le suena, como que esa fue la fecha oficial del origen de la vela latina en aquí. Y claro, a mí me empiezan a preguntar, incluso hablé con
con Baluma en su momento. Que digo, mira, ¿y por qué estas regatas que yo tengo aquí, como esta, ¿no? La de 1876, esa que está allí, ¿por qué esta no es el origen de la vela latina? O digamos, y él me dice, claro, que eran regatas que no eran de botes, que tal. Bueno, yo me extrañó, digo, bueno, de vela latina, ¿no? Y él decía que no, que esa era la oficial. Bueno, y ahí se armó un lío muy, muy grande en el 2004, que se armó bien, ¿no? Aunque yo ahí constato que en 1876 empiezo a encontrarme regatas de bote por las fiestas de San Pedro Mártir. Pero después, pero es que antes, en 1874, encuentro también noticias de regatas de bote. Claro, mi duda, y lo reconozco, mi duda era si eran botes o no eran botes. Aunque claro, yo todas las fotografías que veo, de los botes navegando, pues mucha gente me dice que no eran barquillos. Digo, mira, y yo de verdad, yo veía incluso en las fotografías que hay en el muelle de San en la playa de San Telmo, que había que se paraban ahí los barcos, y eran todos botes. O sea, espejo y proa. Barquillos había, pero lo que más hay, y lo que se dedicaban a este trabajo eran botes. Y de hecho, hay un cuadro, que también es un cuadro que está expuesto creo que está en las casas consistoriales, que es de 1827, que el original lo tenía un diputado de Coalición Canaria, que ya falleció, que lo compró en París, que lo vio y dice, coño, esto es Las Palmas, ¿no? Y se ve perfectamente, es un cuadro que alguien pintó porque lo vio, se ve perfectamente un barco fondeado y un bote de vela latina abarloado. O sea, con la vela latina abarloado. Era un bote, pues se ve perfectamente como un bote. Y digo, bueno, pues eso. Sigamos. Pero claro, aquí viene digamos, la pata que a mí, por lo menos, personalmente me faltaba, ¿no? Porque yo no lograba encontrar ese detalle que me dijera, bueno, ¿eran botes o no eran botes? Hasta que Daniel Rodríguez, que está allí atrás, en sus investigaciones, encontró una serie en el 2016, no recuerdo mal, ¿verdad? Fue por ahí cuando la publicación en el blog, ¿no? En 2016, que yo cuando lo leí, digo, bueno, aquí ya entonces el que dude que en esa época yo no digo una fecha, sino en esa época está el origen de la vela latina, no como la conocemos hoy, pero el origen de este deporte, es que en el 2016 Daniel Rodríguez Zaragoza aporta una información que para mí es fundamental. Y es que él pone en su blog, que él encuentra botes que se han construido exclusivamente para el recreo. O sea, que no se han construido para el trabajo, no, se han construido para el recreo. Para el recreo, para competir o para el recreo. Y curiosamente, tú empiezas, el primero es el Eolo, en el 1866. O sea, yo estoy convencido que en esa fecha también se hacía alguna regata. Después el Neptuno en 1872, el Cristóbal Colón en 1874 y después, como dice él, el Canario en su blog, el Canario y el Marino, que nos suena un montón, el Canario y el Marino, sobre todo el Marino, que la fecha es 1876, que es curiosamente la fecha que antes puse yo como que empiezan a ver, entonces ya casé las dos informaciones, ¿no? La que él aporta y la que yo aporté. Entonces, digo, bueno, casa, porque efectivamente coinciden en la fecha y en la fecha que se celebró esa primera regata por las fiestas de San Pedro Mártir. Es que después de esa fecha se siguen celebrando regatas todos los años por las fiestas de San Pedro Mártir. Y seguramente que eran estos botes, y seguramente que a lo mejor en esa regata, evidentemente no tenemos una máquina del tiempo, pero solamente que en esas regatas también participaban barquillos, seguro, pero botes también participaban. Después, ahora, una segunda etapa, que es la del Club Náutico
y la Primera Guerra Mundial, que es de 1909 al 32. Aquí, esta es una etapa que yo siempre he dicho que, porque al club náutico, a ustedes les suena un montón eso, que al club se le ha dado siempre en esta historia como que ha sido muy importante para el desarrollo de la vela latina. Y yo soy de los que piensa que no. O sea, que tuvo importancia porque organizó regatas, etcétera, etcétera. Pero yo soy de los que piensan, y lo puedo demostrar, que realmente los que tiran para adelante con este deporte fueron los boteros. Fueron ellos, los constructores, los aficionados, porque el club náutico, yo contabilicé 10 regatas que organizó en 30 años. Y de esa fecha en adelante se celebraron un montón de regatas. Se celebraban todos los domingos por las apuestas y tal. Hombre, eso sí es verdad que el Club Náutico lo que hizo fue, digamos, intentó digamos, ordenar un poco lo que había, ¿no? Pero claro, intentó ordenar y también intentó imponer, porque intentó imponer una forma de regatear. Y por lo visto a los botes esa forma no les terminaba de gustar. El triángulo olímpico, ir en popa para el sur y volver en ceñida, pero no terminaban de... Y después, lo que digo, ese malestar se va manifestando, ¿no? Y después también otro tema importante que para mí es fundamental en el desarrollo de este deporte son las apuestas deportivas. Las apuestas, porque cada vez que se celebraba una regata se hacía con perras encima de la mano, encima de la mesa. Se apostaba. O sea, el dueño de un bote con el dueño de otro bote decía, bueno, yo me he puesto 500 pesetas o 1000 o lo que sea, y los aficionados que estaban por fuera también apostaban. Y fue el motor de ese deporte, porque les recuerdo que en esa época la economía era muy precaria y la gente que iba en un bote nada más se llevaba 5 pesetas y las 5 pesetas para ellos era una maravilla, porque le permitía tirar esa semana para adelante. Y de hecho, en prensa se ve los anuncios de cuando pegaban, aparecían anuncios retando a otro bote. ¿Qué le pasa al Morán? Que Morán había uno que se llamaba Morán, que no quiere regatear, no sé qué, no sé cuánto. Y aparecía otro vale. Y eso eran los apostadores que ponían los anuncios para que regatearan, porque ahí se llevaban perras, claro. También en esta etapa es importante porque se consolida la configuración del campo de regata, estableciendo desde la Mar Fea hasta las inmediaciones del Puerto de la Luz. El campo de regatas es súper importante en esta época y tiene una confrontación directa con el Club Náutico, porque el Club Náutico estaba empeñado en hacerlo siempre en la bahía. Y los boteros querían siempre ir más al sur. Empezaban más al sur y más al sur. Y querían ir más al sur. Hasta que empezaron primero algunos botes de salir de la puntilla de San Cristóbal, después de la Laja, incluso después ya del túnel, incluso alguna vez se salió de Bocabarranco, hasta que ya se fueron. El campo de regata se fue, pero se fue, digamos, configurando por la presión de los propios boteros, porque ellos querían, pero siempre encima, porque no les gustaba ir en popa, querían siempre en ceñida. Y quizás eso viene, porque yo siempre me lo he preguntado, porque tampoco tengo documentación que lo pueda afirmar, pero yo pienso que es porque tenían esa idea en la cabeza de cuando iban desde el Muelle de Las Palmas, a la bahía, en ceñida, ¿no? Y se les quedó eso, que querían ir, navegar en ceñida. Evidentemente no tengo ningún dato para decirlo, pero es una suposición, una hipótesis que tengo, porque les gustaba por eso mismo. Porque es que si no, no se entiende, porque podían haber sido perfectamente, haber configurado el diseño del bote para navegar en un triángulo y podían haberlo hecho, ¿no? Quizás después Daniel pueda tener alguna opinión que a mí me gustaría que la dijese, ¿no? Y a ver si... bueno, y también esto es importante porque también se empieza en esta etapa a diferenciar entre botes grandes y botes pequeños. Y además hay reglamentos, o sea, hay regatas que se hacen para botes grandes y botes pequeños. Y aquí se empieza
y después esto se mantiene durante el tiempo, hasta el año 62, que ya, digamos, hubo botes pequeños, pero los que terminaron por consolidarse fueron los grandes, ¿no? Los botes de 6,55. Y después, lo que dije antes, ¿no? Los protagonistas de la evolución y desarrollo deportivo de los botes fueron los propietarios de los botes, que es lo que yo mantengo. Y yo creo que fue así, porque fueron ellos los que empujaron, y han empujado en todas las etapas de la Latina. En todas. Claro, es evidente que las asociaciones y los ayuntamientos y los gobiernos los han apoyado, pero siempre ha sido el carácter del botero lo que ha sacado para adelante siempre este deporte. Siempre, en las etapas más chungas, siempre han estado los propietarios, los aficionados, los que han sacado el bote para adelante, a la competición. Y bueno, esto ya lo dije antes, que el Club Náutico tiene un papel secundario desde mi punto de vista. Y después, en esta etapa, la Primera Guerra Mundial detiene por completo la competición. Pero la detiene porque no hay perras para comprar nada. Porque claro, se para y no hay para material, para velas, etcétera, etcétera. Después aquí entramos en la tercera etapa, que es de 1933 a 1945, la Sociedad de Regatas Aemón y la transformación de la vela latina, que para mí y yo creo que para todos los que nos dedicamos a investigar, y también Daniel creo que está de acuerdo conmigo, para mí esta fue la fecha clave. Esta etapa para mí fue la etapa clave. En esta etapa es cuando se configura, digamos, el deporte en todo. El campo de regata se mantiene, o sea, se va configurando, y de hecho, en esta etapa empieza a liderar, a organizar Aemón. Y lo empieza, por eso digo yo del Club Náutico, y empieza a coger las riendas de Aemón, porque el Club Náutico en 1932 tiene un follón con los boteros que renuncia, dice, ya yo no organizo ni una regata más de los botes, porque estos son unos folloneros. ¿Sabes? Porque hubo un lío ahí, bueno, salió en prensa, etcétera, etcétera, hasta que se retiran, ¿no? Dicen, ya. Entonces, Aemón es el que toma las riendas, ¿no? Y Aemón empieza a consolidar el deporte, porque establece un reglamento, hace las primeras competiciones, organiza los concursos e intenta poner de acuerdo a todo el mundo para que haya una competición con normas, con sus jueces, con todo, porque había jueces de regata, había todo, o sea, lo organiza todo en esta época, ¿no? Y en esta época, como digo yo, se consolidan las principales competiciones, los campeonatos y los concursos, ¿no? Y la conciliación definitiva del campo de regata. Ya se establece que del túnel hasta las inmediaciones de la playa de la Esclavanera, por la zona esa de ahí. ¿Dónde estaba el Pollón de la Campana? Por ahí. Bueno, era antes del Pollón de la Campana, un poquito antes. Después, también el establecimiento de la baliza del campo en los concursos, que van variando a lo largo del tiempo, pero aquí se consolidan. Creo que eran 4 balizas, después ya se fue reduciendo ya a 3, pero ya una era incluso se llegó a poner una delante, donde está la salida, delante del túnel, en alguna ocasión, pero todas estaban en la zona de Cardoso, San Cristóbal, el Muelle de Las Palmas y la última delante del Campo España. Después, también en esta época, para los campeonatos y regatas casadas, se instituye la salida a la aleta, ¿no? Que era una salida, ¿no? que era muy complicada de controlar, hasta que llegó en los años 60 el reloj del palomero, porque se armaban unos líos que no veas, ¿no? Para darle salida y que estuviese en el sitio adecuado, etc. Y también importante el establecimiento de un contrato para las regatas casadas. Eso también, porque siempre que cuando se realizaba una regata, se hacía un contrato, las casadas, un contrato, donde se establecía, digamos, la hora,
Importante las perras. Y siempre se ponía el derecho a la revancha. Si me ganaba, yo tenía derecho a poner la revancha. Y siempre había revancha. Siempre había revancha. Así que... bueno, y aquí se construyen los botes históricos que volvieron a navegar en los años 60. El Morales, el Porteño, el Minerva y el Gran Canaria. Bueno, el Gran Canaria creo que no. Aquí yo me equivoqué. Sigue para adelante. Después, en la cuarta etapa, desde 1946 al 62, del desconcierto al resurgimiento. Aquí pongo el Minerva porque es mi bote. Sí, claro. Aquí, en esta etapa, desde que se dio el golpe de Estado en el 36, hubo ahí una especie como de 2 años, 37, 36, hasta julio, hasta julio, principios de julio, hubo regatas, a partir de ahí se paró. El 37 no hubo, 38 tampoco hubo. Ya en el 39 empiezan a haber regatas. Pero aquí siempre se ha dicho, y se dice un montón de lados, y me da una rabia terrible, que después, que durante, o sea, que parece como que hubo un parón así, pum, aquí se paró y que no hubo más regatas hasta el año 62. Es mentira, hubo regatas. Y campeones. Porque hubo regatas en el 40, el 41, el 42, el 43, y había campeones. Hubo campeones. Que todavía estamos esperando que la Federación de Vela Latina pues nos lo reconozca, porque el Minerva ganó 2 campeonatos en esa época, y el Porteño, y el Catalina. O sea que estamos esperando todavía, y a ver si un día se dignan a darnos ese reconocimiento a los botes históricos. Que, bueno. Y en esta etapa, digamos, del resurgimiento, para mí hay, que se lo he dicho también a los responsables de la federación, que sería muy bueno y muy interesante que se reconozca la labor de los botes pequeños como el Breca, el Paca, el Alcorde, el Juan Rejón, que se reconociese esa labor que hicieron desde el año, si no me equivoco, 1959, por ahí, empezaron a salir en la zona de las canteras. Ya a partir de 60 empezaron a salir desde la bahía. Empezaron a salir el Breca, el Paca, a competir entre ellos. Y ahí se empieza a generar otra vez esa ilusión, aparte en prensa, en el año 57, salieron en prensa un montón de artículos, a ver si cuando volvemos a ver la Vela Latina, no sé qué. Agustín Valido, que era minervista, bueno, era del Morales, pero bueno, eran 2 cosas, del Minerva y el Morales. Y empiezan a poner que querían volver otra vez a que los botes volvieran otra vez a salir. Y estos botes, el Breca, el bote pequeño, el Perico, el Breca, el Paca, el Alcorde, son los que, el Juan Rejón, son los que, digamos, vuelven otra vez a plantar la semilla y a florecer. Entonces, los aficionados empiezan, no, pero ¿y cuándo sale el Minerva? ¿Y cuándo sale el Porteño? ¿Y cuándo sale el Morales? A ver, para aquí, para allá, esto y lo otro. Y así, ese es el Minerva que estaba en la Huerma, en el depósito de carbones, allí metido. Y el Porteño también estaba por ahí. Y el Porteño nunca supo dónde estuvo, pero estuvo. También es verdad que el Minerva se conservó más o menos bien, porque el Minerva llegó a competir hasta el año 45. O sea, llegó a competir, y el Porteño también, pero el Minerva llegó a competir hasta el año 45, y ya se paró todo por la guerra mundial. Y después, en esta etapa también es importante, fundamental también, es la creación del Club de Vela Latina, que se va a encargar de organizar las regatas hasta finales del año, hasta que se crea la Federación de Vela Latina. Y yo no quiero olvidarme de esta foto que me trae aquí el amigo Manolo, que esta foto fue, digamos, esta foto es la regata
que siempre la hemos dicho Manolo, es la regata del resurgimiento. Digamos que está el Morales, el Porteño y el Minerva en el año 62, ¿no? Sí, efectivamente, el año 61, por un concurso por las fiestas de la Naval, el 15 de octubre, salen a navegar. Y de ahí no se ve, pero aquí hay un montón de gente que eran aficionados. Y esta fue la regata del resurgimiento, ¿no? Decir, los botes grandes, porque fueron los que empezaron a salir. Y de hecho, el Morales, que lo intentan arreglar, pero es imposible, y construyen uno en poquísimo tiempo, ¿no? Y yo creo que aquí sigue para adelante. Y bueno, y después aquí se sigue utilizando en esta etapa la modalidad de salida de aleta previo sorteo del Barlovento, porque el Barlovento se sorteaba. También el establecimiento de procedimientos de salida para concursos y campeonatos. Y en los concursos se retoman las balizas de Cardoso, San Cristóbal, en el Muelle de Las Palmas, y la última frente al antiguo Campo España, que estaba situado ahora mismo frente al actual gobierno de Canarias. Y, bueno, espérate, parte para atrás. Y el campo de regatas, en las dos competiciones, tanto campeonato como concurso, sigue siendo el mismo que se utilizaba en los años 30, desde el túnel hasta la posición de la Campana. Y mencionas de la playa de las Clavaneras. Y creo que nada más. Gracias. Moisés, gracias a ti. Gracias a ti por traernos no solamente imágenes fabulosas, sino todo el trabajo de una tesis resumido en 25 minutos que han sido extraordinarios desde mi punto de vista. Se aprende muchísimo y yo creo que es momento de hablar de esto, de discutir algunas cuestiones. Yo tengo algunas preguntas. Seguro que alguien toda la gente que nos acompaña, seguro que alguien también tiene alguna pregunta. Juanín, por supuesto, comentaremos contigo algunas cuestiones. Una duda. Botes de serie B, los pequeños, y botes de serie A, que son los que tenemos en la actualidad. ¿Qué pasó con la serie B? ¿Desapareció totalmente? A ver, hasta el año 62 seguían compitiendo, pero realmente ellos comenzaron iniciaron el resurgimiento, digamos, pero después no se los incluyó, no se las incluía en la competición, ¿no? Sino que Amor tiene más información. Pero, perdona, te refieres a Serie A, Serie B, después del 62, ¿no? De primera y segunda. Sí. ¿Fue después del 62? No, él se refiere a los botes pequeños, a los botes ¿No? pequeños. ¿A qué se refiere con Serie A, Serie B? Es que no sé si se refiere a Serie A, Serie B con botes grandes, es decir, Sí, eslora mayor los frente a eslora menor. ¿Te refieres a eso? Sí, eso. Interesante es ver un bote pequeño como el desempeño que tendría. Sería como un barquillo, Más el o menos, desempeño no sé de la cuánto, actualidad. tenía 5 metros de eslora por ahí, ¿no? Aproximadamente. ¿Cuántas personas podrían ir en un bote? Yo creo que 4 o 5, ¿no? ¿Cuatro? 5 personas, sí. Interesante, ¿eh? Oye, yo quería hacer una pregunta que yo creo que es interesantísima, que yo creo que quizás quien la deba contestar es Daniel. Porque yo siempre me la he hecho y siempre se lo he preguntado a él, pero me gustaría que lo dijera públicamente, ¿no? ¿Qué es? Porque mucha gente habla de que cuál es el origen del bote, como casco, el casco, espejo y prueba, que cuál es el origen, ¿no? ¿De dónde viene ese bote? Esa forma de... Porque tú eres especialista en esto. Daniel, anímate y vente para acá. Sí, yo creo que Es más, siéntate con nosotros. Sí, yo creo que sí, yo creo que es importante que se siente por ahí. Bueno, los primeros botes que se hicieron, que están documentados, que son de 1870 y algo, esos botes tenían espejo porque se hacían en el muelle de Las Palmas y ahí los carpinteros, a diferencia de los barquillos de pesca que eran con 2 proas, que son los que tenían esa forma porque tenían que salir y entrar en las playas, los botes vienen de las lanchas, ¿no? De las lanchas que iban o de los botes de turno que iban efectivamente a llevar pasajeros y carga a los barcos que estaban fondeados y a traerlos. Y el espejo viene porque los botes que tienen espejo son más anchos y tienen más capacidad de carga, en realidad. Tú pones, en Facebook, en las redes sociales hace un tiempo, pusiste una foto con un bote que sería un protobote también, muy antiguo, más pequeñito puede ser, donde había menos gente. ¿Te acuerdas de esa foto?
No me acuerdo, pero los botes primeros que se quisieron, que efectivamente son el canario, el marino, esos botes, tenían todos una eslora entre, más o menos la misma eslora tenían, porque competían entre sí y supongo que entre ellos tenían sus propias reglas, pero eran botes de 4,5 metros, no llegaban a 5 metros. Moisés, No, lo que contesta sí. lo que yo quería preguntarte, porque claro, yo cuando hice la tesis doctoral, o sea, yo me encontraba en un montón de grabados y pinturas, botes, o sea, porque eran, o sea, quizás eso, porque eran botes portuarios, ¿no? En espejo, y quizás el origen está claro que es europeo, ¿no? Bueno, esto como todo, se puede decir que todo viene de algo, ¿no? O sea, un barquillo, ¿dónde viene? Pues a lo mejor viene del barquillo vikingo, quién sabe, ¿no? Algunas regiones de España pues asumen que tienen embarcaciones tradicionales y autóctonas de ellos porque tienen más, digamos, la estima más grande que nosotros, ¿no? Pero nuestros botes son iguales de válidos y tienen sus peculiaridades porque al final terminaron perfeccionándose aquí en Canarias, ¿no? Así que no vienen de ningún lado, sino que como todos, esos botes vienen de los botes auxiliares que traían los barcos grandes. En realidad, todas las embarcaciones menores eran al principio embarcaciones auxiliares de los barcos grandes. Fíjense, me gustaría hacer una analogía con otro de los grandes valores de nuestra cultura, y es que más o menos por esas mismas fechas se tiene la primera constancia de la aparición, por ejemplo, del timple, ¿no? El timple es una realidad que existe hoy, pero a mediados del siglo XIX empiezan a asistir las primeras fotos de lo que puede considerarse como el timple. Todavía no hay historiador en las Islas Canarias que se haya puesto de acuerdo para no solamente saber cuál es el origen, que es una cuestión muy compleja, pero sí para saber cuál fue el desarrollo del instrumento desde esas primeras evidencias hasta el timple actual, principios de los años 60. Sin embargo, me parece interesante cómo en tu labor de historiográfica eres capaz de vislumbrar cada una de las etapas, ¿no? Y en esas etapas, cada uno de los hitos que se van consiguiendo, y por tanto hay una trazabilidad en cuanto a la historia se refiere, para entender por qué hemos llegado aquí. Me imagino que esa labor de encontrar toda la documentación te habrá sido bastante difícil, no sé. Bueno, es como todo, es investigar. Daniel sabe que es pegarte horas y horas mirando periódicos, mirando información en el registro, en el archivo histórico, que ahí también encontré yo un montón de datos, ¿sabes? Porque a mí, claro, porque es que pasa es que cuando a veces la gente es muy atrevida, ¿no? Y decir, por ejemplo, que el origen que la primera regata oficial fue en 1904, para mí eso fue un atrevimiento, porque claro, yo decía, pero ¿por qué no, que era lo que planteaba yo, por qué no fue la de 1876, que es más oficial que esa, que lo organiza un ayuntamiento, el Ayuntamiento de Las Palmas, y que pide autorización al capitán marítimo? El capitán marítimo le contesta por carta y le dice, no, aquí, estos son los premios. Claro, porque nadie se levanta por la mañana y se va, y se ve a hacer una regata de latín. No, ahí tiene que haber un proceso. Y es evidente, claro, yo como licenciado en educación física, una de las primeras cosas que me enseñaron a mí es que un deporte no se origina así. Venga, no, tarda tiempo en estructurar. Y este deporte tardó muchos años. O sea, desde esta primera regata, desde mitad del siglo XIX hasta el año 32, que para mí estamos de acuerdo todos, que hasta en esa fecha es cuando se termina de configurar el deporte. Pero tarda un montón de años en configurarse. No termina de... Claro, y es que a veces, o sea, tú dices, ¿cuándo se originó el fútbol? Pues se originó el fútbol cuando hubo el primer partido documentado que se hizo un partido de fútbol. Ese es el origen de ese deporte, que después, evidentemente, a lo largo de los años se va, digamos, transformando. Y este deporte es que tardó un montón de tiempo en configurarse. El campo de regatas tardó un montón de tiempo. Y todo por el empecinamiento que yo siempre... Daniel tiene alguna opinión sobre eso, porque a mí curiosamente es que yo tengo la sensación, por lo que he leído, que no tengo ningún dato, de que no le gustaba navegar digamos,
ni en triángulo, ni en popa, ellos querían navegar en ceñida. ¿Tú tienes alguna opinión sobre eso? Pues que no sé, porque es una cosa extraña. Bueno, no, simplemente que navegar en contra el viento es lo más duro, lo más difícil. Entonces, en el concepto de un desafío y hacer lo más difícil posible, y sobre todo cuando se cruzan apuestas, pues se va a hacer lo más difícil. Entonces, lo más difícil siempre es navegar contra el viento, simplemente eso. No es que no le gustara navegar en popa, es que realmente lo realmente duro y lo realmente, digamos, ¿sabes? Lo que movía una apuesta, por ejemplo, y lo que movía la competitividad entre los botes era navegar contra el viento, ¿no? Juanín, ¿un comentario? Bueno, con respecto al tema de la investigación, de la investigación histórica de la vela latina, yo creo que, como te comenté cuando estábamos hablando de que iba a presentar hoy, iba a hablar hoy de su opinión, de lo que él ha estudiado, de lo que él ha investigado, Moisés, y que lo iba a decir, yo creo que hemos estado huérfanos de unirnos los que se dedican sobre todo cuando la federación se hace cargo cuando se crea la federación, de realmente trabajar esto, ¿no? Trabajar la memoria, como Dios manda, de la vela latina canaria, y trabajar en grupo. No tiene por qué hoy hace un libro argumentado, otro día hizo Fernando Roque otro libro, más tarde viene Dani. O sea, deberían de haber, por parte del primer momento, del primer presidente de la federación, a esto poner la importancia que tiene. Y en base a eso es lo que te comentaba antes de intentar cuando hagamos de hacer este tipo de poner en la mesa la historia y hablarla punto por punto, ¿no? Y hoy de alguna manera era la hora de que presentara su tesis y su opinión. Yo con respecto a esto tengo que decir que veo muy infravalorado, no voy a dar mi opinión porque yo soy de la fuente de Viva, de hablar con viejos. O sea, yo lo que sé de los botes lo sé porque no paraba de estar al lado de los viejos desde que soy un niño, ¿no? Y sí es verdad que en lo que es investigación, yo creo que está muy infravalorado el trabajo que ha hecho Daniel Rodríguez, o sea, en todos los aspectos. O sea, el trabajo que hace Daniel con respecto a de dónde sale, o sea, cuándo nace cada bote, el registro de cada bote, a nivel de prensa de la época, creo que no se ha valorado, que realmente en muchas ocasiones se va a consultar y se va a mirar ahí, y sobre todo desde la federación no se ha valorado, pero en absoluto. Y creo que es totalmente injusto. Daniel. Bueno, yo no he publicado nada, pero bueno, está en los blogs. Es un medio de divulgación como otro cualquiera. Gracias por el apoyo. Lo que sí es triste y es verdad lo que tú dices, ¿no? Y lo que dice Moisés, ¿no? Que sigamos teniendo como inicio de la Vela Latina una fecha, porque que no solo no era no se hizo entre el recorrido que tenemos actualmente, o sea, no iba desde la Mar Fea al Bollón de la Campana, no era solo en Ceñida, era en Ceñida y en Popa, era de San Cristóbal al Muelle de Las Palmas y vuelta, y lo peor de todo es que todos los barcos que participaban eran barquillos, con excepción de uno que era el bote de rifa, le llamaban bote de rifa, no sé por qué, que se llamaba San Cristóbal, que era por lo visto el premio el que ganaba. O sea, que no era ni una regata de bote, no era ni una regata en Ceñida y no era ni una regata en el recorrido que tenemos actualmente. O sea, que no sé cómo Baluma vio el origen en esa regata que no tenía nada que ver con lo que... Pero con respecto a la regata que dice Baluma, ¿no? Que yo creo que, vamos a ver, este para mí es uno de los puntos importantes y claves de cuando vamos a tratar cómo está la situación de la historia de la Vela Latina actualmente. Y es que, claro, llevamos, basándonos en lo de la federación, porque los viejos hablaban otra cosa, cuando en la federación y cuando Baluma decía, Juan Cabrera, pues decía, mira, es que esto es así, y porque lo había publicado, la periodista lo había publicado, yo me acuerdo que los viejos decían, esto no tiene ni idea, o sea, eso lo viví yo, ¿no? Pero es que tú ahora mismo
te mira, o sea, mira de qué se trata y estamos hablando de una regata que el cartel, no me acuerdo ahora exactamente, pero era una regata entre dos taifas, la taifa de no sé quién de la Olla de la Plata, no me acuerdo ahora, y otra taifa atrás. Y una regata de barquillos, él lo dice textualmente, o sea, una regata de barquillos es el inicio del campeonato de botes. O sea, no tiene para mí por dónde cogerlo, pero es que se ha pasado desde que han venido del primer presidente, Fernando Roque, todo uno por uno, y ninguno ha hecho nada para poner, para poner esto en su sitio. Yo tengo dos anécdotas son las con las que me quedo, y es algo que realmente hace cuando está Juan y Santana, el presidente, que él organiza, que me pareció muy bien por parte de la federación en ese momento, un tenderete dentro de las instalaciones de donde está ahora la Vela Latina, los botes, en 1904, precisamente para celebrar el 100 aniversario de la Vela Latina, ¿vale? Y entonces están haciendo la presentación y Juani le preguntan de este inicio de esta regata y él habla de regata y pronuncia la palabra barquillo, la regata barquillo. Y la otra es, hace poco, esto fue creo que para mí fue en el telediario, o sea, le hacen una entrevista a Bernardo Salón sobre el inicio también de los botes y tal, con una fiesta que hacen, la fiesta esta portuaria que se hacía allí por Santa Catalina y todo esto, que vienen de todo, que se hizo una regata también allí, pues le preguntaron a él y él volvió a decir lo mismo, que se inicia desde la primera regata y tal. Entonces, estamos hablando de la fecha que estamos y yo qué sé, deberíamos de mirarnos. Y no es una cuestión, para mí, que quede claro, de hacer crítica ni de ir con Bernardo Salón, ni en su momento con Juan ni con nadie. Es una cuestión de hacer autocrítica, de realmente de buscar la verdad y conservar la memoria lo más intacto posible. Juanín, cuando tú dices barquillos, taifas, te refieres a marineros de la zona que tienen su barquillo de trabajo, que luego lo convierten en la faluga con espejos y que deciden participar como... Yo de la regata de la que dice Dani no sé, yo sé en su momento, y lo hablé con Juan Cabrera en su momento, porque yo fui de los que me di entrometido y lo hablé con él, y fui y le dije, Yayo, pues los viejos dicen esto, ¿sabes? Y él decía que no, que oficialmente el cartel que había, lo mismo que acaba de decir el oficial, él dijo prácticamente lo mismo. El cartel que había era dos regatas para la fiesta de San Cristóbal, un cartel que se anuncia, donde las taifas de fulano y fulano, en una regata de barquillo para la fiesta. Esa es la primera regata que ponen oficial como el inicio del campeonato de Vela Latina. La placa que se coloca en 2004 en el paro de San Cristóbal, ¿Sí? todo aquel acto donde se habían conmemorado en principio esos 100 años que se ponen en duda aquí. A ver, que ahora mismo, por falta de datos, que no sea, ¿no? Porque datos hay. O sea, ya no solamente datos que los que aporta Daniel, sino los que aporto yo, los que aporta en prensa, que hay un montón de regatas que se celebran un montón de años. O sea, antes de 1904 se celebran un montón de regatas, no una sola. Se celebran regatas antes de 1904. Evidentemente no es como se configuró ahora, en ceñida, tal. Pero claro, como digo antes, que un deporte tarda mucho tiempo en configurarse. Y un detalle que o sea, porque a veces las fuentes orales son importantes, ¿no? Pero también son muy importantes las fuentes periodísticas. Porque Daniel saca, coge el hilo de los botes del Eolo, del Agustín y del el Marino, lo saca de una entrevista de Tony Gallardo, exactamente, de Tony Arias. Coge ese artículo y de ahí dice, coño, este hombre, claro, creo que fue en 1960 y pico, ¿no? En 1962, Tony Arias puso un artículo en el periódico, que está en la prensa, en la hemeroteca, en el cual dice que según decían los viejos, la Vela Latina empezó con un bote que se llamaba el Marino y el Canario. Yo fui al registro de buques y lo encontré en esas dos fechas. Él decía, en ese mismo artículo, se decía que había dos carpinteros que se picaban los domingos. Efectivamente, los dueños de los barquillos, de los botes que se hicieron, eran dos carpinteros muy famosos de la época. Para colmo, las personas, después había dueños de esos botes que fueron, uno de esos dueños fue el padre
de Domingo Solís, que después se dedicó a hacer botes en los años 30, o sea que todo más o menos cuadraba, eran aficionados y carpinteros de Ribera de aquella época. De los años, estoy hablando de 1870. Es que lo que no puede ser, y yo de verdad, yo siento ser así de crítico, ¿sabes? Pero es que ya se lo hemos dicho por activa, por pasiva, ya nos hace falta, no sé, poner una pancarta ahí a la federación. O sea, vamos a ver, que eso ya no solamente es porque lo dice Daniel o porque lo digo yo, o sea, es que hay datos encima de la mesa. O sea, que yo no digo que diga, no, vamos a tener esa fecha, una fecha. No, porque no hay fecha concreta. Pero sí, a mediados del siglo XIX se empiezan a haber regatas de botes de vela latina. Y yo creo que no. Y es más, yo creo que sería una alegría. Yo soy una federación, a mí me vienen dos investigadores y me dicen, no, es que este deporte tiene 50 años más. Tiene 50 años más. Y además, y no somos cuatro locos que hago un artículo en prensa y digo, no, aquí están los datos, coño. Aquí están los datos, las regatas, los botes que se construyeron, están ahí los datos. Pero yo no entiendo qué les cuesta decir, efectivamente, tienen ustedes razón. A partir de ahora, quitamos de la historia esa regata y vamos a poner, yo no digo, mediados de los años 50, a mitad del siglo XIX, y punto. Porque es que yo creo que eso te da incluso más caché, porque estás hablando para mí es una alegría que haya, que mi deporte tenga 150 años, en vez de tener 100 y pico. Señoras y señores, Moisés, aquí tienes, bueno, hay 4 ejemplares más, que si alguien está interesado en comprar el libro, aquí se encuentran al finalizar esta... bueno, ahora pasamos a algunas preguntitas por parte del público. Y vale 10 euros, que es un precio bastante asequible y que seguro que no va ni siquiera a igualar el coste que tiene publicar un libro, que los que hemos publicado sabemos que es costoso. Ya saben, está aquí a disposición de ustedes para el final. Juanín iba a hacer un comentario y después tenemos una pregunta del público por parte de Antonio. Juanín, ¿ibas a hacer un comentario? Bueno, con respecto... que querías, perdona, que querías el libro. Juanín, un comentario y después tenemos a Fernando que quiere hacer una pregunta. No, con respecto para acabar, como está actualmente el tema que se ha dejado ir hasta aquí, de lo de las fechas famosas, es que la última vez que vino, o sea, la vez que vino Bernardo aquí a hablar con nosotros, y salió este tema, ¿no? De fuera, ya la tertulia de fuera estuvo mejor que adentro, desde mi opinión, ¿no? En mi opinión. La que estuvo en el banco, ¿verdad? Que estaba tú también, yo creo que fue mejor que la de aquí. Entonces él comenta, Bernardo comenta, que para qué pediremos VIP porque claro, una de las cosas que si queremos tan importante la historia, deberíamos impartirla también en la escuela, ¿no? Y no se hace así. Y que para qué la quiere. Entonces, yo creo que es cuestión no de hacer, pues es crítica, pero es una crítica constructiva. O sea, lo que pasa es que lo tienen que asumir los que realmente lo tienen en la mano, o sea, no los que están por fuera. O sea, realmente si tú estás a cargo eres responsable de como hemos hablado, de un enfermo que está en fase terminal y que está con Alzheimer, ¿no? Y dice, no pasaba nada si no se acuerda de lo que era esto. Estamos hablando de algo, creo que bastante delicado. Mejor VIP que no Vic. Fernando. Sí, simplemente preguntar si se sabe el por qué el nombre de Sociedad AEMON. Si alguien sabe, no sé si se sabe, vamos, si venía de algo, de alguien o... AEMON, si no me equivoco, en guanche significa agua. Si no me equivoco. Si no me equivoco, por algún lado lo leí, pero creo que AEMON viene del guanche y significa agua. No tiene nada que ver con la empresa AEMON. Eso también lo copiaron ellos, lo copiaron. Sí. Yo creo que AEMON significa agua.
en Guanche. Y yo creo que será por eso. Porque claro, agua. Entonces yo lo voy a buscar, pero porque yo creo que cuando hice mi tesis doctoral encontré, incluso yo creo que busqué el significado de Aemón, y significa agua. Parecería un acrónimo casi, ¿no? Con esa H ahí en medio. Claro, sí. Además, estupendo, ¿no? Y Sí. si fuera agua de mar sería todavía mejor. Pero... Señoras y señores, Moisés, muchísimas gracias por este espacio, por este tiempo y sobre todo por venir a esta tu casa, que es la Orden del Cachorro, y a este tu programa, que es La Tertulia Hablando de Botes. Un fuerte aplauso para Moisés Morán Vega. Yo reitero lo que dije al principio de la conferencia, o la ponencia, que yo creo que es volver a reiterarle al Roque Nulo esta idea de mantener este tipo de cosas, porque yo creo que esto le da valor a la vela latina. ¿Sabes? Mucha gente se puede mejorar, lo que tú quieras, pero que ustedes estén organizando esto, yo creo que es un tema que le da valor y le da conocimiento y le da foro de discusión a este deporte, que le hace mucha falta, y yo creo que es importante mantenerlo. Y yo los animo a que sigan manteniéndolo, porque sé que es complicado organizar cada 15 días una conferencia. O sea, afortunadamente, si todo va bien, el objetivo es que seguiremos durante el año 2023 disfrutando de estas tertulias. Gracias, por supuesto, a la Orden del Cachorro y gracias a la labor que todos nosotros hacemos por hacer el esfuerzo de venir aquí, disfrutar, comentar, hablar, discutir y, sobre todo, estar en tertulia. Esa sana costumbre de la tertulia. Hoy tenemos también un segundo invitado que es Manolo Suárez Moreno, que es, entre otras cosas, probablemente el archivo mayor que existe de Vela Latina. Muy buena, Manolo. Coge el micrófono, por favor. Perdón por el pequeño detalle. Y quería hacer, querías hacer entrega probablemente al presidente que se encuentra por aquí. Tenemos a nuestro secretario, presidente que venga por favor, de unas fotos a la Orden del Cachorro, ¿cierto? Sí, ya en la otra ocasión que estuve aquí se le entregó una, pero quería entrar en los datos de la foto, de lo que se trataba. Entonces voy a entregarle la foto del año 61, de la primera regata, esa que se inició, y la que se hizo en el 2022, después de 61 años. En el año 61, ¿podrías comentarla, por favor? Presidente, siéntate, por favor. La foto que comenta Manolo es la siguiente, lado, año 1961, con los tres botes históricos, y luego, ¿qué ocurre aquí? La misma regata, en la misma baliza, 61 años después. Con los tres botes históricos, sí. ¿Verdad? ¿Podrías comentar algo acerca de estas dos fotos? ¿Cómo las conseguiste? Que la verdad, esta foto, en esta calidad, ¿esto es de tu propiedad? Sí. Sí, pero eso estuvo repartido en su época porque eso la hizo Foto Ánamo, y quien la compró en ese entonces, pues la tiene. Aquí, esto se puede ver. Esto es Zárate, ¿no? Sí, Zárate, la parte de atrás de Zárate. O sea que está. ¿Dónde estaría? Sí, exactamente. Es lo que podríamos decir Las Tenerías, la playa de Las Tenerías, ahora mismo por esta Las altura. Tenerías está un poquito más arriba. Un poquito más arriba. Eso está casi pegado al castillo. Qué cantidad bárbara de gente. Bueno, como dice aquí en esto, como dice la historia, que desde un recorte que salió en ese día, se suponía que había más de 20.000 personas en el litoral viendo esa regata. Que Sí, por supuesto. 20.000 personas en un tiempo, no sé cuál era la población que había en Las Palmas de Gran Canaria en aquella época, pero si hoy tenemos 400.000 personas, ¿cuánta gente podía haber en el año 60? A lo mejor aventurándonos 200.000, es decir, el 10% de la población de la ciudad en el litoral viendo la regata de botes. Que era el renacer de los botes grandes, y entonces pues era muy atractivo. Ese resurgimiento que comentaba antes Moisés.
Manolo, tú eres aficionado de la Vela Latina. Sí, por supuesto. Uno de los objetivos que tenemos este año es intentar que los aficionados vengan más a estas tertulias y que participen más. Y por supuesto que muestren su parecer, las cosas que les gustaría como aficionados, porque claro, el deportista al final está metido en el bote, está en el muelle deportivo, pero hablamos mucho de aspectos deportivos, pero el aficionado tiene que estar presente. Tu opinión, ¿cómo lo ves como aficionado? ¿Qué es para ti ir a ver la regata? ¿Te resulta fácil? ¿Te resulta difícil? ¿Qué mejorarías? ¿Qué te gustaría como aficionado tener en tu deporte? Bueno, primeramente me gustaría que las regatas de este año fuesen en un solo, o sea, todos contra todos, no como la del año pasado. Eso es lo primero que me gustaría, porque siempre ha sido así, para que exista un campeón y no tengan que estar después volviendo a correr para poder volver a ser campeón también, que es otro sacrificio muy grande. Y mejorar por eso, porque cambien ese sistema, que creo que lo van a cambiar, pero todavía hay una cosa pendiente ahí que no se sabe. A ver si hacen un playoff de los 4 primeros que quedan. Está eso pendiente de aclarar. O sea, estamos hablando del todos contra todos de toda la vida, con un playoff final de los clasificados de los 4 primeros para... no lo el campeón otra vez. No lo entiendo. ¿Alguna vez esto ha sido así? Esto sería la primera vez que ocurre. Bueno, al final, si te enfrentas todos contra todos y quedas campeón, pues sería lo suyo, ¿no? De todas maneras, eso supondría, por tanto, aumentar ahora en este caso, si antes teníamos falta de regatas, ahora tendríamos más regatas, que es el todo contra todos, que es lo que pretenden los boteros, pero además otras regatas más para esos últimos 4 botes que queden primero. Sí, eso. ¿Opiniones? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Alvarado, coge un micrófono. Excelente pregunta. A ver, no sé si... Cógete este, Pablo, herido. Yo lo que me preguntaba es qué facilidades nos dan a los que vamos por tierra para poder ver las regatas, porque queremos que la gente vaya a ver las regatas, pero es que no podemos ver las regatas por tierra. ¿Cómo las vemos? Yo veo la salida en el túnel, pero ya de ahí tengo que ir corriendo a la llegada, porque no tengo paradas donde seguir para ver las regatas. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Eso se ha comentado mucho aquí. De hecho, estuvieron desde la propia federación y desafortunadamente parece ser un problema de la propia configuración burocrática en la que nos encontramos a la hora de pedir permisos. La pregunta es, ¿se hace la presión suficiente? No lo sé. Aquí, perdón. Juanín. A ver, aquí se ha hablado en varias ocasiones de ese tema. Marcos llegó a comentar que de alguna manera era maltrato al aficionado, que había un maltrato importante, se ha comentado. Se comentó cuando vino Bernardo también, se le comentó el problema tan gordo que habíamos. Incluso se ha dicho de haber una movilización a dónde había que ir a poner los botes para que de alguna manera abran ese tramo que tienen cerrado en su momento y que no... Y bueno, el problema es que cuando tú has dicho esto aquí, pues todos pensamos igual. ¿A dónde tenemos que ir? ¿En qué puerta hay que pegar una patada? O que más que el político eche una mano a que consiga dinero, que nos consiga ese trozo para que los aficionados se pongan a... Bueno, a mí la última vez que ya está Bernardo aquí me deja bastante impotente, porque la respuesta realmente a eso, Octavio, es que él dice que no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Él dice fuera que ante eso no hay nada que hacer. Y aquí, ante todo, dice, él explica que él en su momento incluso pone su trabajo, que él es policía municipal, policía local, como sabemos todos, y casi le cuesta una sanción a la hora de defender. Le costó. Le costó una sanción, dijo, ¿verdad? Pues mi opinión en ese sentido es que alguien que realmente expone su trabajo para defender algo que es vital para la Vela Latina, que es los aficionados,
porque siempre ha ido de la mano de los botes, de las regatas de botes. No lo tiene nadie en el mundo eso, ¿eh? Pues no puede estar ahí defendiendo. Defendiendo tiene que haber alguien que no tenga ningún problema en pegar una pata a la puerta. O sea, y eso no es cuestión de crítica, es cuestión de realidad. O sea, si tú no puedes pegar una pata a la puerta, ponerte en la puerta del Ayuntamiento del Cabildo para defender que ese tramo se abra, porque fue una injusticia que se hiciera, porque recordamos la historia de es el único deporte en el mundo que de minuto al 60 al 80 no se puede ver, ¿verdad? Lo recordamos, que es grave. En el clima, tú imagínate un telón cuando se va a quedar, o sea, en todos los deportes. Dime en qué deporte un trocito de ese partido, de esa regata, de esa lucha no se puede ver. Aquí. Pues la persona que supuestamente los tiene que defender ya no puede defenderlos. ¿Por qué? Dice que es delicado el tema, ¿eh? Gordo, y no es una cuestión de ir contra alguien. Es una cuestión de defender a los botes de vela latina. Y aquí hay esto lo ha dicho un tripulante que lleva muchísimos años sin navegar, de tripulante que es aficionado, pero como él, hay 1 millón de gente que no va a ver los botes por esto. Y las personas que están a cargo y son responsables de los botes de vela latina, del mantenimiento de este enfermo entubado, tienen que reaccionar de una manera donde le dé aire. No le pongan un tubo más que digamos que es la muerte, ¿no? ¿Cuánto nos queda a nosotros? 3 años. Porque ahora cortaron esto y ahora quieren hacer el muelle abajo, cortar otro trozo de regata en San Cristóbal, y lo otro es hacernos a la idea, como dijo aquí Marrone cuando vino, lo otro es hacernos a la idea de que esto dentro de 10 o 12 años o 20 años desaparecerá y el campo de regata se irá porque encima es el único deporte en el mundo que los botes pasan por el muelle y no puede ser. El rollo me estás contando de que tenemos que firmar que vamos a morir, alguien que está dentro defendiéndolo. O sea, me estás hablando de alguien que está dentro, no alguien que se dedica a jalar y nada, sino alguien que está de los botes, defiende y firma que se corte un trozo de regata, de campo de regata, que no podemos recuperar el trozo que nos han quitado. Yo creo que el tema es bastante delicado, ¿eh? O sea, pero bastante delicado. Tenemos al presidente, luego otro comentario por aquí. Bueno, aquí en el tema que se ha comentado, como ha dicho Luis, varias veces esa cuestión, también hay un problema de competencia. Interviene el Cabildo, en esa también tiene una parte de competencia el Cabildo Insular sobre esa avenida marítima. Y después está el ayuntamiento. Solución que nosotros vemos, movilización ciudadana. Movilización ciudadana. Ni federación, ni organismos oficiales, ni políticos, ni nada. Movilización ciudadana. Cadena humana de San Cristóbal hasta la isleta, si hace falta. Y se convoquen a todos los aficionados y este año se puede hacer una manifestación de ese tipo. Porque si se dejan pasar los días, los años, eso se pierde. Por desidia de las autoridades y también por alguna vez incompetencia o creen que no es posible por los responsables de que pueden llevar este tema de federaciones o la misma afición, los mismos botes. Hay que salir a la calle, pacíficamente por supuesto, pero una movilización ciudadana es lo que se hace presión para que eso, intentarlo por lo menos que no desaparezca la vela latina. Totalmente de acuerdo. No falta nada, 2 veces en semana o una vez en semana se tiene que cortarse un carril, como se corta para una marcha que bloquean toda la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, para una marcha corriendo por todos lados, ¿eh? ¿Por qué no lo hacen con la vela latina? Que no está hablando de un día entero, estamos hablando Exactamente, mediodía o media tarde. A lo sumo, tenemos comentarios por aquí. Totalmente de acuerdo. El problema es que somos un colectivo grandísimo, con muchísimas personas, ya no solo los deportistas, sino también los aficionados, pero estamos acostumbrados a gritar donde no tenemos que gritar y no a unirnos a nada. Porque sí se habla, se comenta, pero mira, nos quitaron el bollón de la campana, nos pusieron el perejil, todo fue un escándalo, pero al final todo, lo único que les importa es salir a navegar y volver. Y al final nos van quitando y todos nosotros nos callamos. Nos vamos quitando. Y la culpa es nuestra. Nosotros justo no nos unimos y no gritamos donde tenemos que gritar y no hacemos fuerza donde tenemos que hacer. Pero si de nada nos sirve quejarnos aquí si después llegamos abajo y nadie se junta, o sea... Pero yo con respecto a lo que tú estás diciendo, Rosana, vamos a ver, es algo que se lleva hablando hace un montón de tiempo esto, ¿no? El tema de, no, donde hay que gritarlo en la asamblea, donde hay que gritarlo, se gritará donde sea, digo yo. El tema es que, de alguna manera, los que tienen que ir con la bandera adelante estén en la punta atrás.
porque es verdad que de aquí no vale de nada si nosotros gritamos 20. Aquí se ha dicho, de hecho el apoyo de la Orden del Cayón lo tenemos al minuto 1. Minuto 1 aquí dijeron, venga, vamos a ver cómo le metemos mano a esto. Se habló el primer programa aquí esto. El tema es que si te viene el que tiene que llevar la bandera en la punta delante y te dice que no se puede hacer nada, ¿qué hacemos los demás? ¿Qué hacen Pues los demás? quitarlo. Si ese señor no sirve o esa cabeza pensante no sirve, en nuestra mano está, porque esa gente la votamos todos nosotros. ¿Cuánta gente se presenta a liderar una bandera? ¿Cuánta? Ese es otro problema. Ese es otro problema que de alguna mientras haya una cabeza visible, los demás nos callamos, porque al final lo que le interesa a la gente es ir a navegar y ya está. Y no piensan otra cosa, no piensan en el futuro, piensan que el sábado hay regata y voy y me lo paso súper bien. Totalmente de acuerdo. Y ya está, ese es el problema. La filosofía de la vela latina que estamos hablando de un principio de este programa, de esta tertulia que hemos tenido, y como hemos acabado ahora, es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver el pensamiento, la costumbre y el arraigo que había en esa época, en todas estas etapas que comenta Moisés, que se ha comentado aquí, y cómo está ahora la vela latina. ¿Qué sería justo o qué es lo más justo para los botes de vela latina? De alguna manera, en general, tanto de los que llevan el tinglado como los que estamos llevando, como los que todavía estamos tanto aficionados como boteros, decir, oye, ¿sabes en qué tenemos que cambiar? O sea, ¿qué es lo que debemos de hacer? Porque, ¿verdad? El cambio brutal. Yo creo que lo primero que debemos de hacer, desde mi punto de vista, es reconocer que hemos convertido esto en una clase más de vela. Y no en lo potente que estamos hablando de lo que comienza a hablar, aquí, de esta historia que tiene este VIP, como dice, porque se ha comentado de VIP a VIP. Es verdad. O sea, parece que vas al náutico en vez de a los botes de toda la vida. Me explico, porque hay hasta un cierto clasismo, y perdónenme por la expresión, pero hay un cierto clasismo, ¿sabes? No lo mismo, hay un dicho que se hablan mucho de los botes en popada y se hablaba antiguamente, y yo lo veo ahora aquí mucho, es que es cuando el niño que estaba comiendo, ¿no? En la misma situación, y lo estaban viendo, y claro, era el hijo de un rico, y la gente que lo veía decía, joa, el niño tiene un apetito, ¿cómo come el niño? Y en la misma situación, pero era el hijo de un pobre, y decía, va, esto pasa más hambre que el carajo. Pues igual aquí, ¿sabes? Si habla fulanito que tiene un poder del copón o es el presidente tal, está bien, y si habla algún botero no le hacen ni caso. Es que te trata con indiferencia, y eso antes no pasaba. Esto era un deporte donde un tripulante ha corrido con un cuchillo detrás de otro por decir algo y no pasaba nada, porque tenía sus peculiaridades en todos los sentidos. Era un poco la mezcla de cómo vivía el ciudadano con una mezcla media pirata, y sabemos de lo que estamos hablando, la forma de ir de amanecida al bote, de cómo se vivía todo este, del famoso tercer tiempo o cuarto tiempo, y eso de alguna manera lo hemos perdido. Y estamos a la hora de defenderlo, que los que lo defienden, pues parece que es un político, no tiene nada que ver con lo de antes, ¿no? Y después hay una diferencia en este clasismo, o sea, antes, en todo este tiempo que dice él, la mayoría de patrones y de mucha gente que llevaba esto, era gente que no tenía ni estudio, eran analfabetos, o sea, que no habían estudiado, pero sabían de botes el copón, y tenían unos conocimientos de meterse por tierra de una baja, a medio metro de una baja hasta la orilla, y la gente esperando, chifladura esta, y viraba y salía por la baja para ir para allá. Eso era un espectáculo, pues que te iban 7, 8, 10 mil personas a verlo, porque era un espectáculo del copón. Hoy el espectáculo que ve es 2 botes que pegan para afuera, le saca 4 minutos, no le hago ni repiquete para hacer nada, pero llego allí, hola, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿O qué vas a ver? ¿Me explico? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Señoras y señores, como siempre se nos hace corto el tiempo, de hecho faltan 10 minutos para que vayan colocando ya los micros para que empiece la música. Un placer tenerles aquí, un placer estar en esta tertulia. Les hacemos entrega de las fotos, por favor. Manolo las entrega las fotos al presidente. Y ya saben, nos vemos en 14 días. Que viva la vela latina canaria. Gracias.